Hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy volvemos de nuevo con una videoreseña, aunque en esta ocasión os presento un libro distinto. Y bueno, os lo digo ya, del todo imprescindible, ya que tras cerrar la última página pensé, este libro lo tengo que recomendar al máximo, tengo que conseguir que mis seguidores lo lean, porque van a disfrutar muchísimo, lo pasarán bien y me lo van a agradecer. Se trata de Superpoder, una comedia paranormal, del dramaturgo y guionista Mark Egea. Además, de regalo, el libro incluye los dos primeros capítulos de Mientras no escribo, On Watching, todavía inédito, y del que luego os hablaré muy resumidamente. No os perdáis la videoreseña, pues, como os digo, lo tenéis que leer, ya que el libro pasa a mi lista de las mejores lecturas. Os hablo, como siempre, en primer lugar, del género del libro. Superpoder, una comedia paranormal, es una comedia teatral, repleta de guiños a las películas de miedo de los 70, los cómics de superhéroes y las novelas de Stephen King. Y todo ello a través de una disparatada trama llena de humor. El género del libro, pues, sería humor negro y thriller sobrenatural, aunque veréis que es difícil de clasificar. Como nos dice Buck Richman en el prólogo, tiene portada de cómic, pero no es un cómic, es teatro. Pero se lee como una novela, aunque más ágilmente, porque va directo al grano, porque carece de descripciones, de digresiones, de párrafos. Superpoder es una lectura canalla, hilarante, transgresora, inquietante, queriendo gustar, romper. Una locura, un soplo de aire fresco. Una deliciosa sorpresa. Un libro, pues, a caballo entre teatro y novela, frenético, rápido, terrorífico y que ha roto todos los esquemas. Os cuento ahora sobre el argumento del libro, apartado de mi vídeo reseña en el que aprovecharé para poneros en contexto sobre la relación que existe entre Superpoder y el libro de Buck Richman, On Watching, y os hablo de qué va cada uno de ellos. El prólogo lo escribe autor de On Watching, y nos cuenta que cuando su editorial, Watergate Books, le anunció que lanzaría su libro a editores de varios países, fue cuando conoció a Mark Egea, encargado de traducirla al español. Entablaron amistad, y un día Mark le comentó que había escrito una comedia basada en On Watching. Rick Bachman dijo, ¿comedia? ¿Cómo puede ser si mi obra es sobre sucesos siniestros y dramáticos? En unos meses, Watergate Books quebró, pero Rick alucinó con la novela de Mark y le dijo que la tenía que publicar. Y el resultado es el que tenéis en vuestras manos. ¿Y de qué van cada una de las obras que leéis a continuación? Superpoder se centra en la vida de un peculiar matrimonio cuyo extraño y paranormal comportamiento trastornará la tranquilidad de un pequeño pueblo norteamericano. Y de paso, sin pretenderlo, revolucionará el mundo editorial. La pequeña editorial de Jake y Candy Wallace recibe un ultimátum del banco. O pagan lo que deben o les cierran el negocio. Para poder pagar, Jake emprende la heroica tarea de escribir él mismo un bestseller. El problema es que Jake jamás ha escrito nada. Esto hará que afloren tensiones matrimoniales que sacarán a relucir los más íntimos y paranormales secretos de la pareja. Por otro lado, On Watching, o Mientras no escribo, reinventa el género biográfico, siendo un estudio de los años de eclosión del maestro del terror, Stephen King. Se fusiona labor de historiador con la de novelista, ya que es una biografía novelada abordando elementos tabú que nadie se había atrevido a contar anteriormente por ser paranormales. Es una investigación controvertida, mordaz, reveladora, polémica y del todo imprescindible para amantes y seguidores de Stephen King, que no os podéis perder por nada del mundo. Decir que, por desgracia, una resolución judicial impide publicarla hasta que se resuelva el juicio por la quiebra de Watergate Books. Vamos ahora con la lectura del libro. Deciros en primer lugar que el autor casi consigue hacerme llorar. Pero no porque el libro haga llorar, ya que todo lo contrario, el libro hace reír. Casi lloro de emoción por lo bueno que es, lo que me ha sorprendido, lo que me ha hecho disfrutar. Casi lloro por tener el privilegio de poder leer grandes obras que, por desgracia, no son top ventas en todas las librerías del mundo, y no todo el mundo conoce. Casi lloro por desear que algún día se publique On Watching en su totalidad, ya que me he quedado con ganas de más. El libro es corto y se divide en Superpoder,
una comedia paranormal, que tiene 186 páginas y 34 escenas, y luego tenemos los 2 capítulos de On Watching, que son unas 59 páginas, ya en formato novelado. Fijaros que he hablado de escenas, no de capítulos, y esto es porque Superpoder está escrito en formato de obra teatral. Empieza cada escena indicándose dónde se producirá la acción de la misma, y luego ya todos son diálogos, indicando al inicio de cada frase el nombre del personaje que la pronuncia. Un formato teatral que provoca que en las páginas del libro haya muchos espacios en blanco y todos sean diálogos, sin nada de descripciones aburridas o lo que llamamos paja. Cada una de las palabras del libro son imprescindibles. El autor va al grano y veréis que nunca antes habréis pasado páginas a tal velocidad. Si a ello le sumamos que la trama es divertida y misteriosa al mismo tiempo, veréis como el libro atrapa como ninguno. Es imposible detenerse. Avanzaréis sin parar. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros leeréis Superpoder en un solo día. 2 como mucho. Con el prólogo de Rick Bachman, ya desearéis meteros de lleno en la historia de Mark Egea. Ya habréis percibido, en cierto modo, que lo que tenéis en vuestras manos es una joya, y os proporcionará una lectura distinta al resto, que esconde mucho misterio y muchas sorpresas. Empieza el libro, primera escena, y ya ves la esencia del libro, el estilo de Mark, y cómo es posible que ante una situación crítica, los diálogos te hacen partir de risa. Una mezcla constante en el libro, situaciones dramáticas, pero un no parar de reír por parte del lector. La ambientación es magistral, y creo que uno de los elementos también imprescindibles y por los cuales el libro me ha enamorado. Viajaremos a un pequeño pueblo de Estados Unidos en el año 1974, y las referencias a personajes como Charles Manson, Kennedy, Nixon, Elvis, o ambientes como el del típico bar norteamericano, ¿no? Con una gran barra y los taburetes, harán que te sientas desplazado a ese lugar, y a ese año incluso de la historia. Incluso se transmite cierto comportamiento machista de la sociedad de la época, que podréis detectar en casi todos los personajes masculinos de la obra, siempre con un tono irónico, de parodia, que también os hará reír, o si más no, os sorprenderá. Y con esta ambientación, como decía, todo son risas, aunque se empiezan a producir hechos paranormales, así como la aparición en escena de algún personaje del todo misterioso. Es del todo genial todo lo referente a Candy Press, la editorial de Jake y Candy. Cómo se fundó, la obsesión de Candy por publicar novelas femeninas y la obsesión de Jake por romper con este modelo. Y teniendo en cuenta el contexto histórico y la razón de ser de Candy Press, veréis que también hay múltiples referencias literarias a grandes autoras femeninas que triunfaron en aquel entonces, como por ejemplo Jane Austen, las hermanas Bronte, Virginia Woolf, Louisa May Scott. Bueno, unas referencias que Candy conoce a la perfección, aunque Jake tira más por los cómics y los superhéroes, y esto hará que encontremos también algunas referencias curiosas, como la famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que en el libro se menciona y se indica que es de Stan Lee y que aparece en el cómic número 15 de Spider-Man del año 1962. Una lectura, pues, que te hará partir de risa, pero al mismo tiempo te llenará de suspense y de misterio, con una ambientación excepcional, personajes carismáticos, diálogos magistrales, y que devorarás y se convertirá probablemente en una de las lecturas más adictivas y sorprendentes que hayas leído jamás. Sobre On Watching, estos 2 primeros capítulos, tan solo os puedo decir que para nada del mundo os los perdáis. Por un lado, porque como os decía, Superpoder está basada en On Watching, y por lo tanto, las 2 obras guardan una estrecha relación. No tiene sentido, a pesar de ser obras totalmente distintas, tanto en contenido como en forma, que dejéis de leer On Watching. Y por otro lado, tenéis que leer sí o sí On Watching porque es brutal, magistral. Hay un gran trabajo de investigación sobre Stephen King, y leeréis cosas sobre su infancia que os sorprenderán. Creo que es imprescindible, de verdad, para amantes del famoso autor norteamericano. Sobre los personajes del libro, decir que hay muy pocos. Están Jake, Candy, Larry el barman, el psiquiatra a quien visita Candy, y un misterioso hombre con gorra, gafas gruesas y camisa de leñador. Solo estos 5 personajes. Jake y Candy Wallace discuten siempre sobre cómo intentar salvar la editorial Candy Press.
Candy sigue con la esperanza de que publicarán una obra de la calidad de Jane Austen que salvará la editorial. Jake, empeñado en escribir él esta obra que los salve. Y, entre medio, cientos de discusiones de la pareja, que en múltiples ocasiones terminan con Jake marchando de casa para ahogar las penas en el bar. Y aquí es donde aparece Larry, el barman. La verdad es que te partes de risa con las charlas entre Larry y Jake. Un Larry, por cierto, que también te acabará sorprendiendo. Y así como Jake ahoga las penas en el bar, Candy intenta buscar solución en un psiquiatra. Y ahí sí que las charlas entre Candy y el psiquiatra son del todo surrealistas, y una vez más hacen que te partas de risa. Por último, sobre el misterioso hombre con gorra, gafas gruesas y camisa de leñador, pues no os puedo contar nada, para que siga siendo misterioso, aunque al final vais a alucinar con él. Muy bien, pues vamos ahora con el final del libro. Como siempre digo, sin hacer ningún tipo de spoiler. El final es del todo magistral, brutal, excelente. No solo el desenlace de la trama, que es extraordinario, sino que también todos los personajes os sorprenderán. Todos, cada uno a su manera. Y es que lo mejor de los personajes lo encontraremos al final de la obra. Hay sorpresas que os dejarán del todo boquiabiertos. Es del todo alucinante y si el libro para mí era excelente, con este final todavía lo supera. Y cuando digo final, me refiero incluso a los post-créditos, que no os podéis perder para nada del mundo. Y tras leer On Watching, todavía ataréis más cabos entre las dos obras, y si estáis atentos, veréis que también hay alguna sorpresa del todo increíble. Por desgracia, no os lo puedo contar, y deberéis ser vosotros mismos, los lectores, quienes lo descubráis. Pero sí que os puedo decir que el autor tiene en cuenta no solamente todos los elementos mencionados en la novela, sino también hechos y personajes reales de aquella época. Y en global, cómo se cierra todo, es para mí uno de los mejores finales que he leído nunca. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. Y como habréis podido deducir tras todas mis palabras, no hay duda alguna, y no me extiendo más. El libro para mí es excelente y mi valoración es de un 10 sobre 10. Mejor, imposible. Me ha sorprendido y ha superado con creces todas mis expectativas. Todo es brutal, lo que nos cuenta el autor, cómo lo cuenta, cómo transmite, cómo nace Superpoder, el vínculo de la obra de Mark Egea con la de Rick Buckman, y por último el final, las sorpresas, lo que esconde la obra, ¿no? Todo es magistral. Un libro muy recomendado, imprescindible si te gusta Stephen King, si te gusta pasar un buen rato de lectura, si te gustan las novelas que te atrapan y que se leen rápido. En definitiva, yo creo que es una obra que gustará a todo el mundo y para mí, simplemente para cambiar un poco y salirse de las lecturas habituales, creo que se tiene que leer sí o sí. Muy bien, pues hasta aquí nuestra video reseña de este espectacular libro, Superpoder, de Mark Egea. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal, es muy buena oportunidad para descubrir grandes lecturas como esta. Y seguidnos también en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y no os perdáis nuestra página web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.